Hola Patricia, ¿cómo te va? Estábamos por Bien. Hola, empezar. hola. Hola, Ay, profe. ¿Qué disculpen. tal? ¿Qué tal? Bueno, Disculpen. no hay ningún problema. Escucha. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos en el espacio de la práctica de cuarto año, en clases de simulación en virtualidad. Y en este caso, la clase es compartida para el espacio de la práctica de tercer año, que van a ser una experiencia de observación. La jornada de hoy van a dar sus clases Pamela García, Valeria Leal y Michelle Midaglia, en ese orden. Recuerden que el tiempo estimado es de 30 a 40 minutos máximo. Esperen que estamos admitiendo a otra estudiante más. Muy bien. Bueno. ¿Tomás notas vos, Patri? Pues, ¿me haces el favor de quienes están presentes? Sí, Juan, yo te anoto todo. Bárbaro. De cualquier manera, esto dirigido a los compañeros de tercer año. Digamos que acá tenemos la posibilidad, como va a estar grabado, de hacer la observación desde la grabación de la clase. Eh, de cualquier manera, es muy importante en esta experiencia la presencialidad, llamémosle, en este ultramundo, porque va a haber una interacción, ¿no? Eso es vital, ¿no? Aún así, a los que no pudieron estar, le vamos a considerar el informe como como una compensación. Muy bien. Bueno, les dejo la palabra entonces, en este caso, a Pamela. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Genial. Cualquier cosita, si hay algún problema con el audio o con el video, usamos el chat, ¿sí? Me hacen por allí algún tipo de observación. Bueno, ustedes ya me conocieron en los videos de presentación que hice anteriormente. Comenzamos con la unidad número 2 de Política y Ciudadanía. Junto con el profesor Alejandro Gianni vamos a estar dando estas clases los días lunes y viernes. Así que les voy a pedir que además de prestar atención a esta clase, participar y obviamente poder hacer las actividades, ¿sí? Esto nos va a llevar a que podamos tener una continuidad con todo el correlato que vamos a llevar con el profe. Así que bueno, como para comenzar, vamos a hacer una actividad entre todos. Los que tengan el micrófono apagado, les voy a pedir que lo puedan prender. Yo les voy a compartir una imagen. ¿La pueden ver todos? Sí. Genial. Ahora sí, se ve. ¿La ven? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, a ver, díganme, chicos y chicas, ¿qué ven en la imagen? ¿Qué es lo que leen en ella? ¿Qué personaje famoso por cuentos y demás vemos allí? A ver, ¿qué observaciones pueden hacer ustedes desde la imagen que ven en su pantalla? Un rey. Muy bien, un rey. ¿Qué más? Poder del rey. El poder del rey. ¿En dónde ven representado ese poder? En la frase, en el revólver. ¿Quién me lee la frase? El Estado soy yo. El Estado soy yo. Muy bien, pero ¿de dónde sale la frase? ¿De la boca del rey o del arma? Del Del arma. arma. El arma. Del arma, exactamente. A ver, ¿alguno se anima a decirme qué les representa esta imagen? ¿Qué es lo que ustedes pueden entender o comprender de ella? Que por medio de la violencia manifiesta su poder. Puede ser, claro. Acá no hay ni bien ni mal, ¿eh? Estos son opiniones, así que tranquilos. Monopolio legítimo de la coerción, puede ser. Wow, cuántas palabras interesantes allí. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Cómo lo ven? Que la fuerza da poder. Sí, perdón, te escucho. Que la fuerza da poder. La fuerza da poder, exactamente. ¿Y ustedes cómo lo ven? Sí. ¿Enojado, violento, tranquilo, pasivo? Tranquilo. Tranquilo, porque sabe que el poder se lo da el arma.
Exactamente, ¿sí? O sea, está respaldado, ¿no? Por podríamos decir, por este poder que tiene en su arma. Bueno, esta imagen es más que nada para que podamos pensar, ¿sí? Esto que decimos siempre con respecto al Estado, al poder, que tienen mucha relación. Nosotros vamos, ahí voy a dejar de compartir la pantalla, quiero verlos a ustedes, a ver si me ven allí a mí. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es justamente en esta unidad hablar acerca del Estado, ¿sí? Como una institución de dominación política, y tenemos que hablar de todas esas palabras interesantes que han dicho, ¿sí? Con respecto al poder, legitimidad, violencia. Así que la idea es que nosotros podamos entrar en este tema. Yo principalmente les voy ahora a hacer una clase junto con un PowerPoint para que podamos entrar en el origen del Estado, porque nuestro objetivo principal es llegar a hablar del Estado en el cual estamos inmersos. ¿Cuál es el Estado que estamos dentro? ¿Alguien sabe dónde estamos? ¿En qué estado nos encontramos? Se mutearon todos de nuevo. ¿Democracia? En la democracia, bueno, puede ser, pero ¿en qué estado? Una república. Un Estado republicano. Muy bien, pero yo digo que mi nacionalidad es argentina. ¿En qué estado estamos? Estado-nación. Estado-nación, exactamente, ¿sí? Y el Estado argentino, específicamente hablando, porque nosotros vamos a hablar del Estado como un concepto general, pero la idea es que nosotros podamos abarcar el concepto de Estado argentino, podamos conocer cuál es su origen, ¿sí? Cuál fue la forma en la cual nosotros nos coaccionamos, es decir, entramos a la fuerza en este Estado. Así que ahora les voy a compartir un PowerPoint que espero que lo puedan ver todos. Cualquier cosita, vuelvo a repetir, me van avisando si hay algo que no se ve. Perdón, ahora sí. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí. Sí, se ve. Genial. Bueno, este PowerPoint principalmente es para que podamos entrar en el origen del Estado, ¿sí? Podamos empezar a indagar para qué se formaron los Estados. Nosotros vamos a hablar de unas teorías que se llaman contractualistas. ¿Por qué decimos contractualistas? Porque son teorías que nos van a hablar de que en los individuos dentro del Estado van a crear un acuerdo, un contrato. Entonces, antiguamente nosotros asociábamos a los estados, o mejor dicho, a las comunidades, con la figura que vimos en la primera imagen, que era un rey, ¿sí? Los reinos muchas veces se hablaba de comunidades, se hablaba también de civilizaciones, de pueblos. A medida que fue pasando el tiempo, estos estados fueron creciendo en población y sobre todo en territorios, y es allí cuando el hombre intenta explicar, no desde la parte divina o desde la religión, los estados, sino más bien desde la razón. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, sí. Sí. Perfecto. Acá vamos a leer una pregunta que dice, ¿qué es el contractualismo? El contractualismo comprende un conjunto de teorías políticas que encuentran el origen de la sociedad y el fundamento del poder político y del Estado en un contrato. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. Los individuos se van a unir, van a formar primero una sociedad, luego un Estado, y este poder político, ¿sí? Se va a plasmar en un contrato. Intentaron estos contractualistas, que son teóricos, justificar el poder político con motivos humanos, ¿sí? No divinos, es decir, a través de la razón. Antes se decía que los reyes, por ejemplo, ese rey que vimos nosotros tan plácidamente apuntando un arma, diciendo el Estado soy yo, es una frase que se le atribuye al rey de Francia, que fue Luis XIV, si bien no hay un registro escrito para decir si realmente la dijo. Esta frase, ¿sí? Y esta forma de manifestarse frente al pueblo era algo propio de los reyes, ¿sí? Toda la razón absoluta, todo el poder absoluto e ilimitado. Por ello, el contractualismo hizo algo que nadie había hecho hasta ese momento. Imaginó cómo vivirían las personas en una situación a la que iban a denominar el estado de naturaleza, ¿sí? Es decir, un estado
primigenio, primitivo, sin ningún rey, sin ningún tipo de organización, y en la que no existía un gobierno, ninguna ley y ningún tipo de organización social. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me escuchan todos? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Esta característica, ¿sí? Esto de decir, de hablar de un estado de naturaleza, dedujeron que la necesidad de asociarse entre los humanos para ponerse de acuerdo sería mediante este contrato, ¿sí? Y este contrato es el que va a dar origen a una sociedad civil y a un orden político, como dijimos, en conformar un Estado. A partir de allí damos una teoría acerca de la formación del Estado. El primer teórico que vamos a escuchar hablar en toda esta explicación fue Thomas Hobbes, fue el primer filósofo contractualista. Él intentó justificar ese poder absoluto del monarca, es decir, no estaba en contra del rey, ¿sí? Pero lo trató de justificar desde la razón, desde la naturaleza humana. Entonces Thomas Hobbes lo que hizo fue decir que el hombre en un estado natural era libre y era igual. Pero, ¿qué pasaba? Eran egoístas entre ellos y violentos. Esto lo llevaba a vivir una guerra permanente. Había conflictos constantemente. Por eso, para poder sobrevivir, los hombres tenían que entregar su derecho, su poder y su libertad, eso no lo puse acá, pero lo aclaro, la libertad también, a quien convierten en un soberano absoluto, ¿sí? En un rey absolutista, con todos los poderes ilimitados. Así que él justificaba de esta forma la presencia de un rey totalmente absoluto, absolutista, dentro de un reino. Acá vamos a ver un cuadrito. ¿Alguno se anima a leerlo? ¿Algún valiente por aquí? El estado de naturaleza. Sí, te escucho. Cada humano busca su propio interés. Muy bien. Guerra de todos contra todos, dice Hobbes. Muy bien. Con respecto al contrato, ¿qué dice Hobbes? Con respecto al contrato, dice pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. Exacto. ¿Y cómo es el Estado para Hobbes? Con poder absoluto. Con poder absoluto, ¿sí? O sea que el Estado tiene la potestad del poder. Muy bien, gracias por la participación. Acá vamos a continuar entonces hablando de otro teórico, en este caso es John Locke. John Locke va a venir años después, él va a sostener que los hombres nacen libres e iguales, pero no los imaginó tan pesimista como Hobbes. Los imaginó viviendo en una relativa paz, gozando de derechos naturales, y esta es la primera vez que se va a hablar de estos derechos, ¿sí? Los derechos naturales a la igualdad, a la vida, a la libertad, a la propiedad, ¿sí? De los frutos de su trabajo. Así que es muy importante aclarar esta diferencia de Locke con respecto al anterior. Pero el problema era que si surgía algún conflicto, como siempre van a surgir entre los individuos, no había alguien con autoridad para juzgar. Entonces cada uno tenía que defender sus derechos a su propia fuerza, es decir, cada uno tenía que defender lo propio. Por eso el acuerdo, ¿sí? Según Locke, es formar una sociedad y un gobierno para defender los derechos de los seres humanos antes de formar la sociedad. Es decir, lo principal era formar una sociedad civil en donde se defendieran estos derechos naturales y luego hablamos de un Estado. El poder político para Locke debía ser limitado. Acá tenemos otra diferencia con el anterior. Tenía que ser limitado este poder y estar controlado para que no afectara los derechos de todas las personas. Para ello, él recomendó dividir el poder en ejecutivo y legislativo. En este último debería estar representado el pueblo. Acá vamos a tener otra diferencia importante, ¿sí? Aquí por primera vez hablamos de un legislativo que para en ese momento, en Inglaterra, y todavía lo sigue siendo, es el Parlamento. ¿Cuál sería el poder legislativo en nuestro país? A ver si alguno lo puede asociar. El Congreso. Muy bien, el Congreso, exactamente. Entonces, si el gobierno, en el caso en que se volviera despótico, es decir, que no controlara su poder, no tuviera ningún tipo de reparo en poder violar estos derechos de los hombres, ¿sí? El pueblo se podía rebelar, según Locke. Lo podía cambiar, es decir, podía cambiar la persona que estaba al mando de ese gobierno.
Estas ideas, las de Luke, van a derivar en el liberalismo político, que después lo vamos a seguir hablando en otras clases, y en la mayoría de los sistemas políticos modernos que hoy día tenemos. Ahora sí, alguien quiera participar y puede leer con respecto a Luke, el estado de naturaleza, el contrato y el Estado. ¿Quién se anima? A ver, alguien que no haya hablado. Estado de naturaleza. Derecho a conservación de vida y su defensa, libertad y propiedad. Muy bien. El contrato dice conservación de la libertad renunciando al uso de la fuerza, contrato entre individuos y entre estos y el Estado. Exacto. Y el Estado dice, su poder deriva del pueblo, el Estado debe asegurar paz y seguridad, poder limitado, liberalismo político. Muy bien. Acá ya empezamos a ver las diferencias entre ambos, ¿sí? Pero aún nos queda un tercer pensador que va a venir un tiempito más tarde, que es Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Este pensador no era inglés, al contrario de los anteriores, sino que era francés. Él en su obra más difundida, con respecto al contrato justamente, se va a llamar el contrato social, fue escrita en el año 1762, va a retomar la idea de estos dos anteriores, con respecto a la idea del contrato, pero va a establecer diferencias. Para él el estado de naturaleza corresponde a un estado de felicidad, ¿sí? Así que vamos cada vez en un optimismo más alto, en el que las personas van a vivir libres e iguales. Pero ¿qué pasa? Esta armonía natural se va a corromper cuando aparece la propiedad privada. Aquí aparece otro concepto que también vamos a desarrollar a lo largo de las clases y que tiene mucho que ver con el Estado y las garantías y los derechos que tenemos con respecto a la misma, ¿sí? A la propiedad privada. ¿Es ella entonces el origen de todos los males y desigualdades? Según Rousseau. A partir de aquí se va a celebrar un primer contrato que da lugar a la formación de las sociedades, pero dicha asociación es perversa. ¿Por qué? Porque el Estado siempre va a estar al servicio de los que más tienen. Es decir, que no va a lograr que la desigualdad, ¿sí? La desigualdad sea totalmente nula, sino que al contrario, la propiedad privada es la que aumenta estas desigualdades. ¿Vamos bien, chicos, hasta allí? Sí, sí. Bueno, entonces, Rousseau lo que dice es que los hombres deben celebrar un segundo contrato social. Él acá aclara específicamente esto de dos contratos sociales. Si bien Luke hablaba de sociedad civil y Estado, no aclaraba que había que celebrar dos contratos. Acá Rousseau lo hace explícito, ¿sí? Acá él lo explicita bien. Este segundo contrato social es mediante el cual cada uno va a entregarse a esta comunidad, a la comunidad a la que pertenece. Genera así otra forma de asociación regida por la voluntad general, ¿sí? Otro concepto importante. Esta voluntad general es la que supone la idea común, es decir, el bien común, un interés superior. Por lo tanto, si yo estoy pensando en el interés común para todos, estoy pensando, por defecto, en mi bien, ¿sí? Estoy llegando a mi bien individual, pero primero tengo que pensar en el bien colectivo. Para él el Estado, según este autor entonces, es la expresión de la voluntad general y la soberanía, ¿sí? Este poder público está puesto en el pueblo, no en el monarca, es el pueblo el que va a decidir si ese monarca puede estar o no. Y esta forma, que es muy ideal, se ejerce a través de la democracia directa, a través de decisiones unánimes que son tomadas en asambleas, en donde participan todas las personas. ¿Qué pasa? Nosotros actualmente estamos hablando de una democracia indirecta, porque no podemos meter 40 millones de personas en una asamblea. Imagínense que esto fue escrito hace mucho tiempo, pensado hace mucho tiempo, y también había un cierto recelo para que todo el mundo participe en estas asambleas. Había que tener ciertos requisitos. Así que este tipo de pensamiento, si bien podríamos decir, no se puede aplicar en la actualidad, es algo que es un ideal, ¿sí? Una utopía, porque una democracia directa hoy día sería prácticamente imposible, salvo que la comunidad sea muy pequeña. Rousseau va a dar un legado muy importante que tiene que ver con la creación de la república, ¿sí? Por allí algunos de los compañeros, cuando vieron la imagen del rey, habló de república, ¿sí? Son todos conceptos importantes cuando nosotros analizamos y damos significado al Estado. Esta sociedad, la república, es en donde cada ciudadano vive de acuerdo con todos. Hay una armonía general.
Para ello son necesarias las reglas de conducta, ¿sí? Hablando de la República, creadas mediante la razón, y la reflexión de la voluntad general. Y algo muy importante es que sus ideas políticas son las que van a influir en la Revolución Francesa del año 1789, de la cual vamos a hacer luego mención. Bueno, a ver un tercer valiente que me ayude a leer entonces el pensamiento de Rousseau en cuanto al estado de naturaleza, el contrato y el Estado. En estado de naturaleza, hombres buenos, compasivos, libres e iguales. La sociedad genera desigualdades e injusticias. Muy bien. El contrato, como compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes expresan la voluntad general. Y en el Estado, la soberanía popular y democracia directa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, allí hicimos una introducción acerca de las teorías contractualistas que le dan el origen al Estado. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de Estado, principalmente del Estado argentino, como dijo el compañero, tenemos que hacer mención a el Estado-nación, ¿sí? A otro vocablo importante que es la nación. ¿Qué les sugiere a ustedes este vocablo, esta palabra? País. País. Muy bien. ¿Qué otra cosita? Con una identidad. Con una identidad, una cultura. Identidad, exactamente. Identidad nacional, muchas veces decimos, escuchamos, leemos, ¿sí? Destinos comunes. Muy bien, exactamente. Nosotros cuando hablamos de nación estamos siempre dándole una vuelta de tuerca más porque hablamos como más del sentimiento, ¿no? De la pasión, de lo que nos une. El Estado nos parece más alejado, más duro, más rígido, y la nación la asociamos ¿con qué? Con muchas veces la lengua, ¿sí? La música, la cultura, lo que comemos, los modismos. Así que esto también tiene que ver con el Estado. Justamente cuando hablemos del Estado argentino vamos a desarrollar un poco más el tema del Estado-nación. Porque la nación encierra todo esto que ustedes están comentando, pero también tiene que tener en cuenta algo muy importante, las diferencias. Y cuando hablo de diferencias no estamos hablando de cosas negativas, no estamos hablando de desigualdades solamente. Estamos hablando de las diferencias en el hablar, las diferencias en el pensar, las diferencias regionales, el territorio. No es lo mismo hacer esta clase acá, en el conurbano, que hacerla en la Patagonia, donde por ahí la conectividad es distinta, hacerla en el norte, ¿sí? Tenemos que hablar de todo eso. Y nuestro hilo conductor en estas clases virtuales principalmente es justamente hablar de esto y de hacer hincapié en cómo el Estado incluye o no, cómo el Estado incluye o no a sus habitantes. Así que es importante que ustedes participen en todas estas clases, dando su pensamiento, para que nosotros podamos ver, ¿sí? Podamos construir este conocimiento de cómo la inclusión se da específicamente en nuestro Estado, en el Estado-Nación de Argentina. ¿Sí, chicos? Yo ahora, para ir terminando la clase, me quedan algunos minutitos. Como les dije al principio, la idea es que ustedes puedan hacer una actividad bastante teórica de estos tres autores contractualistas que yo les estuve explicando. Les voy a mandar unos documentos para que los puedan leer. Y también para que, si hay alguna duda, alguna pregunta, la siguiente clase con el profesor Alejandro, que va a ser el día viernes, la podamos salvar, ¿sí? Esas dudas, esas preguntas, algo que haya quedado colgado. Ahora les voy a compartir un video para que nos haga una especie de resumen, ¿sí? Con respecto a este primer tema importante que tiene que ver con las teorías contractualistas. Así que allí vamos. ¿Se escucha o no, no? No. No. Vamos de nuevo. No se escucha.
No, no se escucha. Ok. Bueno, mientras trato de solucionarlo. Puede fallar. Puede fallar. Denme un segundito. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Mientras voy a buscar de nuevo. Yo quería preguntar, viste, vos, Pamela, abarcaste más que nada la introducción de la clase con el tema de, bueno, el origen del Estado y más que nada con el tema del ciclo de las luces, ¿no? Como abarcando los tres autores, Hobbes, Locke y Rousseau, que hablan sobre toda esa teoría, que es un tema muy interesante. Sí, sí, tal cual. Profe, si quizás te silenciás, te sale con audio. Dale, Pame, lo voy a tenés probar. que compartir pantalla. Cuando compartís la pantalla también tenés que compartir el audio. Fíjate que te tiene que decir compartir audio. Así lo podemos escuchar. Dale. Pame, Sí. ¿estás Bien. compartiendo Vean, una no, ventana? Ah, bueno, puede ser. Ahí me fijo de nuevo. Cuando lo probé andaba perfecto, pero bueno, denme un segundito. ¿Estás compartiendo una ventana o una pestaña? No, estaba compartiendo la pantalla completa, pero acá me aparece como un ideal para video y animación una pestaña, entonces probé por ahí. Pestaña, eso. Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias. Entonces era por ahí. Vuelvo a buscar el video y lo comparto. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, chicos? Mientras lo logro. Es un tema que está bueno, pero también hay que darle mucha lectura porque son temas complicados para mí, ¿no? Hablar sobre las teorías de Rousseau, de Hobbes, de Locke, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso mismo, el pantallazo es muy general, pero me interesaba que ustedes puedan verlo de la manera más escueta posible, ¿sí? Porque los pensadores tienen bastante información entre sí. Y era más que nada para que puedan ver las diferencias entre ellos, perdón. Bueno, chicos, voy a intentar compartir de nuevo. Denme un segundito. A ver si ahora lo logramos. ¿La actividad, profe, es para entregar? Sí, la idea es que la puedan realizar antes del viernes, que tienen la siguiente clase con el profesor Alejandro, porque el tema va a ¿Qué es el continuar avanzando. contractualismo? El contractualismo Ahí va. es una corriente. Ahí se escucha. Ahí se escucha. ¿Se escucha, chicos? Sí, sí. A ver si se escucha ahora. Genial. ¿Qué es el contractualismo? El contractualismo es una corriente moderna de filosofía política y del derecho que plantea que el individuo es anterior al Estado. Es decir, el Estado no tendría un origen natural o divino, sino que surge como consecuencia Pame, de un cerrá tu acuerdo o micrófono, convención por entre los favor. individuos. Para los contractualistas, existe un Estado. Para los actualistas,
estado de naturaleza previo a la fundación del Estado y es una corriente moderna de filosofía política y del derecho que plantea que el individuo es anterior al Estado. Es decir, el Estado no tendría un origen natural o divino, sino que surge como consecuencia de un acuerdo o convención entre los individuos. Para los contractualistas, existe un estado de naturaleza previo a la fundación del Estado y la vida en sociedad. Las ideas respecto a estos conceptos son lo que diferencia a los tres autores y exponentes del movimiento. Según Hobbes, los hombres son, en su estado de naturaleza, malos y se guían únicamente por su propio interés. Esta libertad sin límites solo conduce a una guerra de todos contra todos. Para salir de este caos, el precio que deben pagar los hombres por su seguridad es el de la renuncia de todos sus derechos y libertades a favor del instituido como soberano. Para Locke, en el estado de naturaleza, el hombre vive en libertad pero sin seguridad. Es decir, sin que sus derechos más esenciales a la vida, a la propiedad y a la libertad estén adecuadamente garantizados. En consecuencia, el pueblo acuerda el contrato social, donde para garantizar y dar seguridad a sus derechos naturales, le dan origen a la sociedad civil y al Estado. De esta manera, Locke concluía en que, si la soberanía reside en el pueblo, existe el derecho a deponer al monarca cuando éste no cumple con sus determinadas funciones políticas. Para Rousseau, el hombre es noble y solidario por naturaleza. Así, considera que el pueblo no puede estar representado, ni puede delegar su autoridad ni sus derechos a un gobernante. Por el contrario, aboga a que los individuos se asocien en un contrato de voluntad general, siendo esta la única soberanía donde al obedecerla, el individuo se obedece a sí mismo y sigue tan libre como antes. Suscríbete para más videos del estilo. Bueno, chicos, ¿lo pudieron escuchar? Sí, perfecto. Entre paréntesis, perdón, pero es la primera vez que comparto algo con tanto auditorio, así que por suerte se pudo compartir. Pero bueno, la idea es que veamos en un pantallazo general, después si quieren yo este videito se los envío también, era que ustedes puedan ver en un pantallazo general estos tres pensadores y las diferencias principalmente como dijimos. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo el haberme escuchado, su participación en clase. Los espero para la siguiente clase del profe Alejandro, así continuamos con el tema del Estado. Y bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bueno. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Felicitaciones. Profe, la Pame. felicito porque tiene unos estudiantes con un vocabulario sí, descomunal. No, además, Sí, totalmente tranquila para explicar. Yo no la noté nerviosa en ningún momento a la profe. ¿Qué nivel de propiedad el vocabulario de estos estudiantes? ¿Qué auditorio? Sí, me parece que para los 16, 17 años son geniales. Son geniales, sí, hay que poner una escuela de talentos. La escuela de talento. Hemos logrado encontrar una escuela de talento. Ya que hay unos minutos, yo les quería dejar una serie de preguntas, ¿no? De la interesante apertura de pensamiento, de ideas. Instálense en que estos chicos que recibirían esta clase tienen entre 16 y 17, o la banda 15 a 17. ¿Cuántos elementos de la realidad? Cuando digo realidad real, de lo que está pasando en el momento de esos estudiantes, hoy sería inflación, inseguridad, capacidad de compra del salario, incertidumbre, en fin, todo un combo de agenda pública donde el Estado y la esfera personal, grupal, está como en debate todo el tiempo, en una gran coctelera, y donde está un poco desdibujada la idea de la representación política de los trabajadores, la representación política de los ciudadanos, esta superposición de identidades, ciudadano, consumidor, trabajador, desocupado, ¿no? Adherente a una organización social, todas forman parte de un debate un poco desprolijo, como acostumbramos. Digo, ¿qué tendrá en la cabeza el pibe cuando lo llevamos a esto? Es decir, ¿cómo componer en nuestro espacio de la clase el objetivo de este estudiante tiene que
ir hacia la construcción de su ciudadanía, porque política y ciudadanía es esto. Cómo pensar su rol protagonista, transformador, participativo, desde estas ideas que vienen muy potentes, ¿no? La de Rousseau, la de Locke, la de Hobbes. Bien, les dejo esto como un espacio, porque nuestras clases tienen que ir a ese lugar, ¿no? Donde el estudiante se convierte en protagonista a partir de tener que conjugar su realidad, la del mismo, y traducirla según esta lógica. Bien, continúa entonces ahora Valeria. Bueno, hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, sí. Bueno, vamos a arrancar con la unidad número 2, que corresponde desde los antecedentes de la Gran Guerra hasta la crisis de 1930. Lo que me gustaría que viéramos hoy, que trabajáramos juntos, es entender el camino que conduzco a esta Gran Guerra, ¿no? Primero, vamos a ver unas imágenes en las cuales, con total libertad, quiero que me digan si podrían ubicarlo temporalmente por la vestimenta o por algún elemento que ustedes crean. No importa, equivocarse. ¿A qué época creen que estamos refiriéndonos? ¿Siglo, año? 1918. ¡Apa! 30. Bueno, estamos por ahí. Estamos por lo menos ubicados bien en que estamos a mediados del siglo XIX, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos ver en las imágenes? Imágenes de guerra, ¿no? Sí, imágenes de guerra. Guerra de trincheras. Guerra de trincheras. ¿Qué te hace la imagen? La imagen que está a la izquierda de la pantalla, están atrincherados los soldados. Bueno, sí, es verdad, pero eso corresponde más ya en el transcurso de la guerra, ¿no? A mí me interesaba más en estas imágenes si podían, además del contexto y de la época, si tal vez por la vestimenta o por algún símbolo podemos identificar algún lugar, algún país. Por la imagen del medio se visualizan uniformes franceses aparentemente. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de una vestimenta muy particular de lo que es Europa. Y acá es donde, muy bien igual todos, muy informados. Hay un videíto de Chaplin, que más adelante lo vamos a pasar de la guerra de trincheras. A la alumna que se dio cuenta se lo vamos a mostrar. Bueno. Vamos a hablar de un camino sin retorno. ¿Qué entendemos por un camino sin retorno? Al margen de esto que vimos, ¿no? ¿Qué sería un camino sin retorno? Un cambio tan grande que no se puede volver atrás. Muy bien, exactamente. No sé si ustedes pudieron ver algunos conceptos que yo les subí en el aula virtual de que un hecho histórico, ¿no?, cuando tiene una ruptura, un cambio, eso marca un antes y un después. Bueno, hacia eso vamos. Para iniciar, quiero que hablemos de dos conceptos fundamentales para entender el contexto europeo y lo que pasaba en Europa, para entender lo que serían las causas, los factores y los desencadenantes que nos van a llevar a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Dos de los conceptos más importantes en este periodo va a ser la competencia imperial y el concepto de nacionalismo. Ustedes ya habrán visto que el nacionalismo, que empezaba a surgir en el siglo XIX, tenía mucho que ver con las naciones nacientes, ¿no?, en ese momento. Pensemos que teníamos potencias europeas ya consolidadas, como, por ejemplo,
Inglaterra, Inglaterra, España, Holanda. Alemania. Alemania, Italia. Bueno, Alemania e Italia eran recién nacidas, Por ¿no? eso. Con este espíritu de nacionalismo. Y qué importante va a ser Alemania en todo este juego, ¿no? Pero el nacionalismo va a ser un sentimiento de pertenencia, de territorio, pero que además lo que va a pretender es como una unidad entre los ciudadanos ante el enemigo en común, ¿no? O al posible enemigo, porque todavía estamos en momentos de paz. Así que el nacionalismo va a ser un factor muy importante en estas tensiones que vamos a estar viendo. Lo otro es la competencia imperial, el imperialismo. Ya sabemos que lo que es el colonialismo, ya lo veníamos viendo, y ahora el imperialismo va a dar una vuelta de tuerca a eso, porque empieza a jugar un factor para este momento, que es el capitalismo, ¿no? A ver, entre nacionalismos y competencia imperial, capitalismo, ahí hay una compañera que dijo Gran Bretaña, ¿no? Como potencia. Pensemos que para este momento transcurría la Segunda Revolución Industrial, ¿no? ¿Y qué nos traía la Revolución Industrial? ¿Qué le traía a estas potencias, a estas naciones? Riqueza, mercadería. Ok. Ahora. Producción excesiva. Excesiva, muy bien. ¿Cuál es el nombre de la compañera que dijo eso? Janina. Bueno, no los veo. Bueno, tenés un más. Bueno, sí, porque eso va a ser, viste, importante, porque van a necesitar buscar territorios nuevos, como venía pasando, ¿no? La búsqueda de territorios, evangelizar, llevar el cristianismo, pero además acá lo que pasa es que está saturado el comercio interior, ¿no? Entonces necesitan buscar territorios nuevos. ¿Qué pasa? Las potencias empiezan todas a tener tensiones porque todas quieren buscar nuevos territorios. Y además, como dijimos antes, se suma Italia y Alemania. Que Alemania empieza a hacerle sombra a estas potencias como Francia, Gran Bretaña. Bueno, ¿por qué hago hincapié en Alemania? Porque Alemania va a tener un señor, Otto von Bismarck, que va a tener mucho que ver, o casi todo que ver, con la unificación de Alemania. Él es un político muy hábil, que va a tomar este sentido de nacionalismo, este sentido de defensa contra los posibles enemigos, y va a generar esta unificación de Alemania. Pensemos que Alemania tenía estados independientes, entonces la unifica, y al poco tiempo Garibaldi en Italia también hace la unificación. Entonces se convierten en nuevas potencias, pero además de nuevas, se convierten en potencias muy fuertes. Entonces, tenemos la conferencia de Berlín en 1884, después va a haber otro encuentro en 1885. ¿Qué es lo que pasa acá en la conferencia de Berlín? Tratan de poner en limpio esto de buscar nuevos territorios. Tratan de buscar un equilibrio, tratan de repartir la torta lo mejor posible, ¿no? Fíjense que la imagen es como muy representativa, sobre todo de África y parte de Asia. Acá surge en la conferencia de Berlín, entre algunas cuestiones como el libre comercio, bueno, el fin de la esclavitud y algunas otras cosas que pactan, sale un lema de ahí, o algo en blanco, limpio, que dice que para que un país tuviera derecho sobre otro, debía explorarlo completamente. Entonces, esta reunión, que la propone Francia y Gran Bretaña, pero que Otto dice, quédense tranquilos, yo lo organizo, me encargo de todo, lejos de buscar, lejos de encontrar una solución diplomática para el reparto, empiezan a haber desigualdades, ¿no? Y además que esta frase de que para que un país tuviera derecho sobre otro debía explorarlo completamente. ¿Qué podemos ver en esa frase?
A ver, imaginemos, nos juntamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos repartimos África? ¿Quién explora qué? Empieza como a promover un poco más que todos se apuren, ¿no? La rapidez de decir, bueno, si tenemos que explorarlo completamente, vamos a tener que apurarnos, ya con mandar un buquecito y estar viendo, vamos a tener que competir más que nunca. Entonces, hasta este momento lo que podemos ver es que había una competencia por los territorios, intentos diplomáticos, sobre todo por este señor Bismarck, de hacerlo organizadamente, equilibradamente, pero de esta conferencia no surgió todo como planeaban y las diferencias empiezan a agrandarse cada vez más, ¿no? Porque se dan cuenta que el reparto no es equitativo, se dan cuenta que hay territorios que son designados para algunas potencias que no tienen las riquezas de las que tienen las otras, porque además de que el territorio pueda darles más materia prima o puedan encontrar futuros consumidores de unos productos que acá ya estaban saturados, también la estrategia es tener algún territorio que también bloquee a una potencia que posiblemente te bloquee a vos. A ver, esto es como el TEC. ¿Alguien juega al TEC? ¿Saben jugar al TEC? O acá me deschavé la edad. Digamos que es una estrategia, ¿no? Y se dan cuenta que el reparto beneficia más a unos y perjudica más a otros. Y uno de esos va a ser Bismarck, que se da cuenta que el reparto no es equitativo o no es funcional hacia sus intereses. ¿Cuáles eran sus intereses? Bueno, uno de los principales y los más importantes era mantener a Francia lo más quieto posible. Porque les cuento algo, Alemania y Francia ya se llevaban mal, ya venía todo mal entre ellos, venían de la guerra prusiana en la que Alemania le había sacado 2 regiones, así que Francia y Alemania ya no se podían ver, entonces ya eso colaboró a que la tensión crezca, ¿no? Imaginemos como un termómetro que va como subiendo la temperatura. Perdón. Bueno, entonces este señor va a plantear algunas cuestiones diplomáticas. Diplomáticas es como decir políticas, ¿no? Es como decir acuerdos en contratos, en papeles. Y va a hablar va a plantear lo que es las alianzas. Acá está, por ejemplo, bueno, dice duplice alianza con Austria-Hungría, va a tener los objetivos como del equilibrio con los Balcanes, bueno, el aislamiento de Francia, como les dije. Esto va a estar constantemente en todas sus propuestas, en todas sus alianzas, siempre donde ustedes, ahora más adelante lo vamos a ver, pero si tienen confusiones con las alianzas, donde está Francia no está Alemania. Esos son, después las potencias van y vienen un poco en función a los que les conviene o a los enemigos en común, pero Francia y Alemania no. Bueno, este señor, ¿por qué es importante? Porque además de ser uno de los responsables de la unificación de Alemania, después lo que vamos a ver es que cuando venga Guillermo II, ustedes no se preocupen que yo después les voy a anotar el nombre, va a haber un cambio de política en Alemania, que va a ser una de las mayores tensiones entre todas las potencias. Por eso es importante tener en claro las políticas de Bismarck y después las políticas del emperador Guillermo II. ¿Sí? Hasta acá nos queda claro más o menos lo que Bismarck proponía, que sería 2 cosas fundamentales. Y aislamiento y alianzas. Claro, alianza y el tema de los territorios. Ampliar el territorio. Pero además, ¿de qué forma buscaba esos objetivos? Por lo diplomático. Exactamente, eso es algo clave. No es que era un santo, pero era hábil, era estratega, ¿sí? Era más político. Y después vamos a ver que Guillermo II es más militar. Entonces, esto va a ser importante.
Ahora, hay otra cuestión. Nosotros estamos viendo el caminito de cómo está Europa conformado o conformándose hasta llegar a la Primera Guerra Mundial. Bueno, otras dos cuestiones importantes. Todo el periodo, desde esta guerra que les cuento que Alemania le ganó 2 regiones a Francia y ya quedó todo medio ahí caldeado, hasta el inicio de la guerra, todo ese arco histórico va a estar designado o denominado o llamado la paz armada. Y acá yo quiero que pensemos, además de todas las contradicciones que ya les vengo diciendo, de tensiones, pero de querer arreglarnos, pero vamos a repartirnos, pero me diste de más, me diste de menos, acá llega la gran contradicción de este periodo. Paz armada. ¿Cómo una paz armada? Bueno, porque es un periodo de aparente paz en la que las potencias, como vienen arrastrando estas tensiones, esta competencia, esta búsqueda por el poder, empiezan a tener una carrera armamentista. ¿Y por qué carrera armamentista? Bueno, porque además de ir acumulando armas y artefactos bélicos, por las dudas, por si todo explota, vamos juntando, la palabra carrera armamentista cuenta la historia que ustedes saben que por este entonces no teníamos ni WhatsApp, ni nada, ni Instagram, ni nada de eso, nos manejábamos con espías. Entonces, bueno, los espías le contaban a las potencias qué armamento tenía el otro. Entonces era como, si él tiene un rifle, bueno, yo tengo 2. ¿Tiene una granada? Fabrico 3. Entonces era como una carrera de a ver quién tenía más, y bueno, por las dudas íbamos acumulando. Entonces, en este periodo de paz armada vamos a tener 2 cuestiones. De ir juntando armas por las dudas, por si algún momento nos enojamos ya mal entre todos, y mientras tanto vamos formando alianzas para mantener un equilibrio. El intento está, pero por las dudas vamos juntando armas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Que no sean de las armas? No, pueden preguntar, chicos, lo que quieran. Bueno, este equilibrio, o supuesto equilibrio, ¿no?, se va a formar principalmente entre 2 bandos en Europa, que va a ser la Triple Alianza, que ya venía desde Bismarck, y unos años después, el de la Triple Entente. A todo esto, también vamos a tener 2 potencias extraeuropeas, que va a ser Estados Unidos y Japón. Ahora, si yo les pregunto hoy, ¿cuáles son las potencias mundiales hoy? ¿Cuáles serían? Justo iba a preguntar eso, si en todo esto Estados Unidos aparece como potencia y ahí justo apareció, porque para mí sí lo es. Sí, acá Estados Unidos se mete medio por la ventana, medio como que Europa era lo que predominaba, pero hoy es una de las potencias, si no es la potencia, ¿no? O China. Bueno, en este momento las potencias serán europeas sumadas a Estados Unidos y Japón, ¿sí? Bueno, y algunos otros imperios, pero principalmente nosotros estamos pensando en Europa porque para el siglo XIX Europa era el capitán del mundo, ¿sí? Estas alianzas van a ser importantes porque se forman como bloques al principio para mantener el equilibrio, pero después terminan como unificándose, ¿no?, en esas alianzas, porque no eran, porque sí estas alianzas, ¿no? Yo ya les conté que, por ejemplo, si en un lado tengo a Francia, Alemania lo tengo del otro lado. Entonces mantenemos el equilibrio, pero bueno, los que mejor se llevaban con uno, los que mejor se llevaban con otro, o los que convenía con uno, los que convenían con otro. Pero la Triple Alianza sí, es algo que ya viene desde Bismarck,
donde él ya tiene como una mirada política muy importante para la época, porque no es casual estas alianzas. Ahora, les conté que cuando viniera Guillermo II, ya toda la diplomacia y todo, ¿qué pasa? Este señor dice, ya lo de Francia no es el objetivo más importante, tenerlo aislado, ¿sí? Ahora lo que yo quiero es un expansionismo más veloz y más violento, porque a todo esto todas las potencias, ¿no? Ya venían como cada vez acelerando esa búsqueda de territorios, cada vez era más, sumado al que se iban cargando armamentos, bueno, las tensiones se iban como alterando. Y todas las otras potencias empiezan a ver esta actitud de Guillermo, esta política que le llama Weltpolit, como una amenaza, ¿no? Ya entonces eso tensiona más todo, porque dice, bueno, veníamos como de una Alemania un poco más diplomática, pero muy igual competitiva, ¿no? Pero ya Guillermo profundiza estas tensiones entre las potencias. Después va a haber otra cosa. Y acá quiero que prestemos atención porque va a ser como un hilo conductor a lo que va a venir después, que seguramente ustedes lo habrán visto o escuchado, que va a ser el atentado en Sarajevo. Dice, en los Balcanes, ¿alguien quiere leer? Esta letra grande y se lee, chicos. Con coma y todo, por favor, ¿eh? En los Balcanes existe... ¿Perdón? Sí, dale. En los Balcanes existe una alta tensión que se manifiesta en la Primera Guerra Balcánica, donde la mayoría de los estados incipientes en este territorio le declaran la guerra a Turquía. Los vencedores fueron Grecia, Montenegro y Serbia. Este último, después de la guerra, tomó muchísima importancia, levantándose como el país más importante de los Balcanes. Esto, a ojos del Imperio Austrohúngaro, se asumió como una amenaza, tanto así de pensar en realizar una guerra preventiva para opacar y disminuir el meteórico ascenso que asumió Serbia. Perfecto. Bueno, como verán, acá todo el tiempo las potencias están viendo el surgimiento de las otras o los posibles enemigos o las posibles alianzas. Ya es todo un sistema de estar todos alertas, ¿no? ¿Por qué les mostré recién lo de Serbia? Porque acá llega algo que seguramente habrán escuchado o visto, porque por lo general, cuando uno busca algo de la Primera Guerra Mundial, que yo sé que es un tema que les interesa, va a aparecer el asesinato del archiduque y de su esposa Sofía, heredero del Imperio Austrohúngaro, como la causa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, con esto que estuvimos charlando, yo les pregunto, ¿el atentado de Sarajevo es el origen de la Primera Guerra Mundial? No. Fue una gota que rebalsó el vaso. Ah, muy bien. Un acontecimiento. Muy bien, qué contenta me pone eso, sí, muy bien, como detonante. Muy bien, porque los libros o los manuales, por lo general lo marcan como el hecho, ¿no? Y un hecho tan terrible como la Primera Guerra Mundial, pensarla en un solo hombre, ¿no? Príncipe, ¿no? Gabrielio Príncipe. Que no sé, si estornuda apuntando, se le movía el tiro para otro lado, no hubiera existido la guerra. Entonces, es muy importante con esto que estuvimos viendo, entender que esto fue el detonante, ¿sí? Para que cuando ustedes puedan abrir un libro y ver esto como causa, sepan que la causa ya venía, el territorio ya venía tenso. Esto es lo que fue la excusa, la chispa que prendió el fuego, ¿sí? Eso es sumamente importante. Muy bien. Y por último, algo que también es crucial va a ser la propaganda, ¿sí? La propaganda nacionalista.
¿Qué pretendía la propaganda nacionalista? Y vean que con esto cómo volvemos al inicio, ¿no? Como todo tiene que ver como con todo, porque además otra cosa que no les dije. Príncipe, que asesina al archiduque, venía de una ideología ultranacionalista, ¿sí? Y esta propaganda nacionalista, esto que hablábamos de generar en el ciudadano un sentimiento en común y un ideario contra un enemigo, también tiene que ver con conseguir adeptos para la guerra o la futura guerra. Porque hablamos de que íbamos juntando armamento, pero también necesitábamos personas que lleven ese armamento. Y bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, o lo verán con la profe Ayelén, cómo las personas empiezan a ir voluntariamente y espontáneamente a ofrecerse, ¿no?, para la batalla. Una de las causas va a ser esta propaganda nacionalista, que va a ser sumamente crucial. Bueno, ahí está, me ven, ¿no? Quería hacer una acotación sobre Sarajevo. Hay una película en Netflix, no la vi, pero la tengo que ver, que dicen que es muy buena. Bueno, yo les iba a decir porque para este periodo histórico las películas son muy interesantes porque hay más documentales que películas, ¿no? Porque incluso hay cronistas que han estado ahí relatando la guerra. Pero la película de Sarajevo lo que tiene de interesante, la que decís que está en YouTube, está en Netflix y está en Cuevana, yo después les puedo pasar los listaditos, ¿no?, de esa película, también explica todo el pensar de esta persona que va a hacer este hecho, ¿sí? Como no pensar que se levantó un fulano un día, dijo, bueno, voy, pego un tiro y soy el responsable de la Primera Guerra Mundial. No, como todo este sentido de nacionalismo, estas tensiones, o estas imaginaciones también de lo que podía pasar, el rol de los espías. Bueno, esa película es por ahí un poco larga, pero en los primeros 30 minutos más o menos ya podés asumir o entender ese rol. Bueno, ahora lo que me gustaría es que veamos un video muy, muy chiquitito que va a aclarar los ejes más importantes, sobre todo lo que es los países, que nos podemos hacer lío con esto de las alianzas, igual el PowerPoint está subido, pero me gustaría que nos quede bien fijado eso. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde... Bueno, básicamente eso, ¿no? Los bandos que se iban formando, los cambios.
Eso es muy interesante porque, bueno, son después los que se van a mantener en la Primera Guerra Mundial. Por último, les quiero aclarar algo desde el aspecto político, y acá hablando un poco por ahí más técnica. Tenemos que entender que además de haber factores en comunes como buscar el poder, buscar territorio y buscar ser los dueños, cada uno, por distintas motivaciones, también tenían modelos políticos distintos, ¿no? Entonces también eso tenemos que pensarlo, que a la hora de confluir o de tratar de organizarse, también tenían miradas políticas distintas. Por ejemplo, por decir, ¿no? Gran Bretaña y Francia tienen sistemas más democráticos. El Imperio Alemán o el Austrohúngaro, a pesar de haber sido nacientes desde una constitución, tenían miradas más autoritarias. Y Rusia, también a pesar de las modificaciones del año 1900 con la revolución, también era sumamente autoritario con el zar, ¿no? Que esperen que les voy a escribir el nombre del zar ruso, que va a ser Nicolás II. Ay, sí, creo que Nicolás II. Que va a ser el último zar, ¿no? Para ese momento. Era el poder absoluto. Entonces, además de ponerse de acuerdo o no, todos querían el poder, también tenían miradas políticas sumamente distintas. Y lo interesante es cómo todos consiguieron ese sentido nacionalista para poder afrontar la guerra, ¿sí? Bueno, ahora la parte del ejercicio. Bueno, el ejercicio es simple, chicos, pero lo que les pido es que no me lo manden un día antes, porque lo quiero corregir, quiero hacer alguna observación, porque quiero que lo sociabilicemos después en clase, lo mostremos. Voy a mostrarles muy pequeñamente el ejercicio, como para que después digan, no lo entendí. ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve. Sí, ahora. Bueno, a ver, ¿quién elige un numerito? Para mostrar, ¿eh? El 4. El 4, a ver. Acá. País que pretendía aislar el canciller alemán Otto Eduard Bismarck. Francia. Muy bien, muy bien. Bueno, es eso. Acá el crucigrama es simple, ya está. El resto no lo vamos a hacer porque lo van a copiar. ¿Qué vamos a hacer con las palabras que podamos sacar del crucigrama? No importa si no pueden todas, pero con las que consigan. Me interesa una producción de algún texto, que redacten algún texto. Pueden hacer alguna tapa de diario pensando en esta publicidad nacionalista, hacer algún reportaje, algún personaje de los que nombramos, que tengan esas palabras. Bueno, la creatividad es libre. Cualquier consulta pueden escribirme al Classroom o al mail, pero se los dejo a criterio de ustedes. Lo pueden hacer en dos, no lo hagan en tres. Cuanto más cabeza, más creatividad voy a pedir, ¿sí? Y si hacen un texto, no se lo pasen, porque me doy cuenta que se copian, si no. Chicos, les estoy dando libertad de hacer lo que quieran, ¿sí? Gracias. Para la clase que viene, unos días antes me lo mandan, así lo puedo corregir o hacerle alguna observación, así lo podemos compartir, ¿sí? Bueno, por último me escriben en el chat todos nombre, apellido, así paso la lista y nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Bueno, de esta clase no quiero hacer ningún comentario porque es muchísimo, ¿no? Lo que se puede, lo que surge. Después vamos a hacer algún análisis. Bien, entonces sigue Michelle. Adelante. una pregunta. ¿Qué curso fue la clase que dio recién Leal para anotarla? Corresponde al módulo, a la unidad 2 de cuarto.
¿A ello te referís o a qué curso? Sí, sí. ¿Y cómo se llama la materia? La materia historia. 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 Perfecto. Porque la Ah, otra porque las estábamos chicas dieron, en construcción de tenés razón. ciudadanía. No, la otra es política y ciudadanía. Creo que tenemos en esta tanda, todos eligieron historia, que puede ser cuarto, quinto o sexto, y política y ciudadanía. Creo que nadie eligió sociología, hasta donde recuerdo. ¿No, Patri? No, nadie eligió Política y sociología. ciudadanía Sí. e historia. Bueno, adelante, Michelle. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Michelle Midaglia. Vamos a estar compartiendo las clases de historia los martes y los jueves. Les quiero contar que este año vamos a empezar con el tema de imperialismo y vamos a tratar de manejarnos siempre con el Classroom para las actividades y durante las clases tener una presentación, una explicación y les voy a pedir que me acompañen si tienen dudas, que también las pueden realizar más tarde en el Classroom. Las clases van a ser grabadas, así que siempre las van a poder ver después si es que no pueden estar presencialmente. Así que vamos a arrancar con este tema. Les voy a mostrar la presentación que armé. Muy bien, ¿ahí la están viendo? Sí. Bien, bueno, en esta primera clase vamos a hablar de imperialismo. Nos vamos a referir al periodo que comienza aproximadamente de 1875 a 1914, pero si hacemos un repaso, esta palabrita ya la vienen sabiendo desde otros temas. Así que para comenzar vamos a hacer una diferencia entre la palabra imperio, digamos. Como habrán tocado en otros años, cuando hablamos de imperio, siempre nos referimos a civilizaciones antiguas, quizás, como fueron los aztecas, como fueron los incas, pero cambia la forma de dominación. Es decir, estos imperios antiguos lo que hacían eran expandirse y a través del control militar captaban tierras. Cuando hablemos ahora de imperialismo, a partir de este proceso que se empieza a dar en 1875, vamos a tomarlo como el concepto moderno. Para ponernos en contexto, estamos en el auge de los nacionalismos, se formaron los primeros estados, y en Europa hay una fuerte idea de lo nacional. Entonces, estos imperios que se van a formar, estas potencias, ahora van a ejercer su dominio a través del control político y económico. Así que esa diferencia la tienen que tener clara para no confundirse el imperio en temas anteriores con el imperio que vamos a ver en este periodo. Bien, hay algo muy importante que es unas dudas que se siguen manejando hasta el día de hoy, que es confundir los términos. No es lo mismo imperialismo que colonialismo que neocolonialismo. Entonces, para definir primero el imperialismo tenemos que entender que es un sistema político de dominación donde un país más desarrollado va a someter a otro menos desarrollado con un montón de justificaciones y causas que vamos a ver después. Eso es un sistema político, pero lo va a hacer con diferentes métodos de dominación. Por un lado vamos a tener el colonialismo, que se produce cuando se toman tierras y se somete a la población, se le saca su poder político, su poder económico, y en este caso se va a buscar poder explotar los recursos de estas regiones. Entonces, estos países pasan a ser colonias de grandes potencias, estas potencias se van a llevar todas las ganancias y todos los beneficios, y lamentablemente las colonias siempre quedan empobrecidas y les cuesta mucho salir adelante porque todo su capital siempre se desvía para aquellos dominantes. Con el paso del tiempo, este imperialismo, como vimos antes, era en la época antigua, lo veíamos como los imperios aztecas, inca. En este periodo lo vamos a ver con esta dominación colonial. Y en la actualidad lo vamos a ver como el neocolonialismo, que las potencias, ahora se llaman potencias económicas, ya no se dice más imperios, porque ya no buscan tanto colonizar tierras y asentarse, sino que generan una dependencia simplemente económica. No intervienen en lo político, pero sí en lo económico. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, por ejemplo, con grandes préstamos, donde los países tienen que empezar
a modificar su vida política para poder pagarlos, también con tratados entre grandes empresas que van a venir a explotar de una manera desmedida los recursos que tiene el país. Entonces, este proceso que estamos viendo se mantiene a través del tiempo y va teniendo sus efectos a lo largo de los diferentes periodos. Bien, una vez que diferenciamos estas formas de dominación, vamos a ver específicamente cuáles fueron las causas de por qué empieza esta era imperial en el 1875. Como habíamos dicho, estábamos en un periodo de auges de nacionalismo. Las potencias querían tener cada vez más poder y lo que buscan es beneficiarse económicamente. Entonces, la primera causa es la economía. Estamos en el proceso de la revolución industrial, las mentalidades europeas están totalmente puestas en ganar cada vez más beneficios económicos y en el mercado. Entonces van a buscar a países menos desarrollados para poder explotarlos con grandes plantaciones. Casi siempre la explotación va a ser a través de ponerlos a producir para producir manufactura y ellos poder vender en el mercado. Y si no, también lo que van a hacer es explotar los recursos minerales con grandes empresas que se van a llevar todos los minerales hacia el exterior. Tenemos una causa demográfica, que es que la población empieza a crecer cada vez más, se van concentrando en diferentes regiones, y con la expansión de la revolución industrial y el auge del ferrocarril y de los barcos a vapor, la gente se va concentrando en diferentes zonas y esto es aprovechado por las grandes potencias porque necesitan poner a trabajar a esa gente. Entonces va a haber un sistema de explotación bastante fuerte, casi parecido a lo que fue la esclavitud, porque van a tener que trabajar incesantemente para aquellas potencias. Uno de los grandes motivos y justificaciones que van a usar estas potencias para meterse en países vecinos e interferir van a ser las cuestiones religiosas. Ellos van a decir que van a llevar el cristianismo, que ellos van a llevar el progreso, que tienen que ayudar a esas poblaciones que quedaron más atrasadas. Entonces, en nombre de la iglesia, ellos van a justificar ese poder y van a avanzar cada vez más sobre otros territorios. Dentro de las cuestiones políticas, nos vamos a encontrar con que ellos tienen una competencia muy grande. Cada potencia quiere tener cada vez más poder de territorios, de colonias y de ganancias. Entonces, la competencia política va a llevar a que cada vez haya más pujos entre las tierras y que esto se vuelva cada vez más desmedido. En lo ideológico es muy interesante porque vamos a repasar un poco conceptos que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan lo que era el eurocentrismo? Sí, sí. ¿Me podrían decir que se acuerdan cómo era? Y un concepto europeo sobre lo que es América y la idea de... Claro. Una mirada europea. Claro, es la mirada europea, que es una mirada siempre muy superior de supremacía sobre las demás, sobre los demás. Entonces, esta ideología eurocentrista va a decir, bueno, nosotros tenemos el progreso, nosotros logramos tener un gran mercado, tenemos que llevar ese progreso y nosotros, con un concepto muy discriminador de raza superior, vamos a salvar a estos pobres que sin nosotros no van a poder hacer nada. Este concepto eurocentrista también lo van a usar para justificar todo tipo de acciones, porque ellos lo hacen en pos del beneficio de los demás sin darse cuenta o quizás no dándose por aludidos de que estaban perjudicando a las demás regiones. Y por último, tenemos las causas científicas. Es un periodo donde se busca mucho la expansión de lo científico, de crear nuevos avances, de examinar nuevas tierras. Entonces, se van a formar consulados de expediciones, consulados que van a hacer expediciones por diferentes regiones. ¿Cuál va a ser el tema de esto? Que cualquier país que logre hacer un gran hallazgo científico y recorrer de manera científica algún territorio, se puede quedárselo y dominarlo. Entonces, a través de cualquier motivo, ellos justificaban siempre la apropiación de las tierras. Dentro de las causas científicas nos vamos a encontrar con la teoría de Darwin. ¿Se acuerdan de Darwin si lo han visto en Naturales? ¿Cuál era su teoría? La teoría de la evolución, profe. Claro. Darwin nos decía que siempre va a sobrevivir el animal que sea más apto.
Es decir, que los que llegaron a la actualidad fueron los más aptos y los que se extinguieron era porque no tenían las condiciones para adaptarse al medio en el que estamos viviendo. Bueno, estas potencias van a decir exactamente lo mismo. El que no se adapta a nuestro modismo no puede sobrevivir. Entonces vamos a intervenir cada país para llevar nuestro progreso, nuestra idea, nuestras creencias religiosas, y si ellos no se adaptan, vamos a seguir interviniendo hasta que sea posible crear esta unidad de progreso. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí más o menos las causas de cómo viene esto? Sí, profe. Bien, entonces, para dejar en claro, el objetivo fue muy preciso. Ellos quieren extender el dominio de un Estado y autoridad sobre otro territorio para sacar beneficios económicos. Siempre va a estar basado en ganar más beneficios económicos. Bien, todo este proceso fueron varios años donde las potencias van a empezar a pujar y se van a repartir, por ejemplo, el continente africano. Se juntaban los países y decidían quién se iba a quedar con cada parte. No importa qué decían la gente que vivía ahí o sus gobiernos, las potencias se dividen el mundo. En ese momento la potencia más importante era Gran Bretaña, pero también estaban colonizando tierras en países como Francia, Alemania, Rusia, tenemos a Japón, a Estados Unidos, que estaban todos en este proceso y va a ser tanta la puja de poder que van a empezar los conflictos, porque los tratados son desiguales, porque había países que tenían más tierras que otros, entonces las consecuencias empiezan a hacer que se empiecen a generar cada vez más problemas que van a desembocar luego en la Primera Guerra Mundial, que va a ser esta guerra a causa de la puja de territorios. Entonces, ¿cuál es el proceso de todo esto y las consecuencias? Bueno, estos países que intervienen van a generar una pérdida de identidad de las poblaciones indígenas, porque como dije antes, les van a sacar su religión, les van a sacar sus costumbres, su tradición política va a estar rota también, porque ellos son una colonia, ya los estamentos políticos son otros. Se genera una grande dependencia, es decir, las potencias intervienen y no dejan ningún tipo de posibilidad de avance económico, queda bloqueado el progreso económico. Entonces, la dependencia queda por el largo de los años porque estos países no logran salir adelante. Hay una gran pérdida de la economía autóctona. ¿Por qué? Porque ellos intervienen y, por ejemplo, los artesanos quedan ya afuera porque no pueden competir contra los grandes mercados, los campesinos locales pierden porque estas grandes empresas explotan de una manera desmedida, entonces lo que ellos hacen ya no tiene valor, y así se produce la pérdida de la economía y terminan adaptándose a los intereses del imperio. Como bien dije, esto después va a desembocar en la Primera Guerra Mundial y ahí es cuando este proceso por lo menos se va a frenar porque se van a empezar a formar nuevos estados independientes en lugar de las antiguas colonias. Es decir, ya no se va a buscar hacer colonias, sino ya se van formando estados independientes y la forma de dominación va a cambiar al neocolonialismo, como les había contado al principio, que es la forma de dominación que tenemos actualmente. Entonces, para hacer un repaso y una conclusión de todo este tema, les voy a dejar este cuadrito, que lo vamos a repasar ahora, pero se los voy a dejar subido para que puedan volverlo a ver. Bien, entonces nos vamos a encontrar con que tenemos el inicio en el año 1875, que las causas son múltiples, económicas, políticas, demográficas, religiosas, científicas e ideológicas, que la consecuencia de todo eso es que se forman estas grandes potencias mundiales que se van a repartir los territorios y que las formas de dominación van a ser colonialismo y neocolonialismo. Después, este proceso finaliza en 1914, las causas van a ser que se forman estados nuevos e independientes en lugar de las antiguas colonias, y las consecuencias que quedan es la Primera Guerra Mundial, la desigualdad y la dependencia económica que vamos a seguir viendo en las próximas clases, sigue presente hasta el día de hoy. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió más o menos el tema? Sí, profe. Bien, si lo pensamos ahora un poco en la actualidad, ya repasamos cuáles fueron los imperios antiguos, vimos cuáles fueron las potencias en la época del 1875. Actualmente, ¿cuáles creen que son las potencias que generan también estas formas de dominio?
Estados Estados Unidos. Unidos. Bien. ¿Cuál más? China. China. Muy bien. Como ven, estos lazos de dominios de países superiores sobre otros inferiores sigue estando y está bueno que entendamos todo este proceso porque es algo que todavía no se corta, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos teniendo potencias que, no sé si se acuerdan, el año pasado, pero China y Estados Unidos se pelean y está en riesgo el mundo. Esa fuerza es la que tienen las potencias que se fueron forjando desde estas épocas. Así que, bueno, les quiero contar que vamos a hacer una actividad relacionada a esto. Les voy a dejar en el Classroom un texto para que lo tengan de contraste de todo lo que vimos. Y les voy a mostrar la actividad que les dejé para que puedan hacer. Se las voy a explicar. Esperen que no la puedo compartir, no me aparece. Se me tildó la compu. ¿Me escuchan? Sí. Se me tildó la compu, esperen un segundo porque... No me deja... Pero vas cerrando algunas pestañas que no estás ocupando. Me parece que perdió la conexión, Juan Michel. Así que... Estás sin micrófono, Juan. Sí, perdonen. Sí, se congeló, ¿no? Quedó, esperemos 2 minutos a ver qué pasa. Disculpen, se me cerró todo. Bueno, no me deja compartir la actividad porque se me tilda. Les cuento cómo es. En la actividad elegí una imagen que es una caricatura muy famosa de la época, donde vamos a encontrar a Napoleón Bonaparte dividiendo el mundo. Es la imagen de un mundo que va a simbolizar como el pavo, como si fuese un pollo. Ellos se lo van a estar dividiendo y yo ahí les dejo un análisis de la fotografía para que vean cómo impactaba todo esto en la sociedad. Es decir, vamos a ver a través de esa imagen otro punto de vista. Vimos todo el punto de vista eurocéntrico, su justificación, su expansión, y a través de la imagen vamos a ver cómo la gente veía y cómo criticaba a estas grandes potencias. La actividad que les voy a pedir es que hagan una síntesis a través del análisis, del respaldo del texto y lo que vimos en clase, y que me lo entreguen la semana que viene. De todos modos, les voy a dejar todo esto cargado. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, con esto estamos terminando la parte central de las clases en simulación de hoy. Patricia, ¿querés hacer alguna consideración general? Bueno, no, en realidad yo ya había visto las planificaciones, fue muy interesante el trabajo que hicieron de recopilación de información. Quiero que la suban al Classroom para que los compañeros vean las planificaciones y los recursos que utilizaron. Entendemos que es la primera clase, hay más nervios, tuvieron que romper el hielo, hay cosas que después vamos a ir seguramente mejorando en el transcurso de las demás simulaciones, pero de mi parte, bueno, las felicito porque bueno, empezar y todo esto que implica compartir el aula con los compañeros de tercero también, que están tomando también sus observaciones de clase. Bueno, de mi parte, felicitarlas a las 3, suban todo el material que tengan que subir al Classroom, así lo sociabilizamos con los compañeros, y bueno, y esperando que lleguen nuevas planificaciones para la próxima simulación del viernes.
Bueno, muy bien. Yo también me parece que fue una jornada muy buena. Eh, Me llama la atención, sí me sigue llamando la atención la lucidez, ¿no?, de estos estudiantes, de este grupo. Es terrible. Vierten consideraciones, aportan, son la verdad que Es que maravilloso. Juan, vos tendrías que haber pedido a préstamo a Facundo, nuestro compañero de... Y yo creo que Facundo se que te hace esas mimetizaba preguntas con una... de niño. Facundo debe tener la mitad de adolescente todavía, porque en un momento dado el tipo mutaba y era un pibe. Pero lo hacía muy bien. Escuchen, yo obviamente, como no puede ser de otra manera, les voy a dar el costado del vaso vacío. Está muy bien, el trabajo estuvo completo. Yo voy a hacer solamente una línea porque no quiero interferir ni de alguna manera influenciar el trabajo de análisis que tienen que hacer los estudiantes de tercero. Lo único que digo es, estas clases son para el ciclo superior del nivel secundario. Ciclo superior, cuarto, quinto y sexto. Están egresando de la escuela secundaria para ir a un instituto o a la universidad. Entonces, por ahí en lo que estoy pensando, no tiene que ver con lo que acaba de decir Patricia, que tiene que ver con el método, con la instancia, con este espacio que es tan nuevo, que abre, digamos, que abre una cantidad de nuevos miedos, digamos, ¿no? Me está observando un compañero del año anterior, etcétera, etcétera. Digo, piensen en esto. Estamos en el ciclo superior de la escuela secundaria. Le estoy hablando, obviamente, a los que tienen que dar clase, ¿no? Pero en términos generales estuvo muy bien. Esto que les digo es para mejorar de aquí en adelante, ¿eh? Siempre las clases son mejorables, está claro que son mejorables. Y piensen en la teoría del iceberg. Yo le doy a mis estudiantes lo que se ve sobre la superficie. Ahora, mi formación, lo que yo tengo para desarrollar es 7 veces, 8 veces, 10 veces eso que se ve, digamos, para soportarlo, ¿no? En términos del desarrollo. Pero bueno, está muy bien, nos estamos viendo el viernes y bueno, los que les toque el viernes a leer y a preparar y demás, y los de tercero, bueno, a agudizar. Escuchen, una proclama es despersonalizar. Digamos, el registro de observación tiene como primera consideración despersonalizar. No estoy haciendo una crítica, ¿entienden? Al que está hablando, digamos, a Pame. No, Pamela no es la cuestión acá, sino que es su estrategia, su abordaje, su disposición, su secuencia, su lógica, los conceptos que utilizó, los tiempos que utilizó, los recursos que utilizó, la profundización, etc. Y siempre con vistas a que cuando en práctica yo observo algo, hago una descripción densa, pero lo pienso en términos de cómo lo mejoraría yo. O sea que pregunta casi de cajón, ustedes hacen una descripción, observaste, a ver, esta clase, Patricia y yo la vimos la clase, entonces con tercero haremos una clase de recuperación con todas sus observaciones. A ver, ¿qué pareció esto? Bueno, pero vos ¿cómo lo harías? Porque a partir de una descripción densa en donde yo registro lo hecho por otro en otra instancia, yo lo tengo que mejorar, o yo lo pienso desde otro lugar. Bueno, ¿cómo lo pensarías? ¿Cómo lo dispondrías? ¿Con qué fundamento didáctico? ¿No? Esa es la idea. Bueno, gente, no sé, Patri, ¿querés cerrar con algo más? Profe, perdón, una consulta. Esas evaluaciones que van a hacer nuestros compañeros de tercero, después nosotros vamos a tener acceso para saber, porque a mí me interesaría ver... No, de ninguna manera, ¿eh? Nosotros nos vamos a reunir, vamos a tener una fiesta para reírnos de ustedes, pero lo vamos a cortar en cubo. No, sí, por supuesto, sí. Felicitaciones por el tiempo, porque las tres respetaron el tiempo. Sí. Eso quiere decir que lo ensayaron y lo practicaron mucho. Sí. Me parece muy bien eso también. Muy bien. Sí, hasta el viernes, Pame, entonces, ¿no? Hasta el viernes. No sé cómo vamos a hacer esto, pero la idea es que en estas experiencias todos puedan leer
lo hecho por los otros. Así que sí, lo vamos a colgar, ¿sí? Bueno, gente, Patri, como siempre, 1.000.000 de gracias. Nos estamos viendo. Gracias Que a sigan ustedes. muy bien. Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Gracias, chicas. Nos vemos. Chicas, chicos. Chicles.